Conchita Cabrera de Ávila la Beata y el venerable Padre Félix Jesús en el 122 aniversario de ese encuentro providencial y fecundo. Nos ponemos de pie para invocar al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo que nos acompañe. Padre bueno, te pedimos que esta noche, al reflexionar sobre el encuentro providencial y fecundo de Conchita y Félix, que envíes tu Espíritu Santo para que también nosotros aprendamos de ellos a que todos los encuentros de nuestra vida diaria sean providenciales y fecundos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El esquema que he pensado para abordar el tema de un encuentro providencial y fecundo entre Conchita y el Padre Félix son 5 puntos. El primero, ¿quiénes son Conchita y el Padre Félix? El segundo, ¿cómo se dieron las circunstancias para ese encuentro en Conchita y en el Padre Félix? Y luego, tercero, impresiones de este encuentro en Conchita y en el Padre Félix. Y luego el cuarto punto es un encuentro providencial y fecundo, y la dimensión fecunda de este encuentro en el Padre Félix. En esta ocasión solo del Padre Félix, ya en otra tocaré lo de Conchita. Y luego el último punto es un trabajo personal. Hace unos momentos antes de la misa, con la comisión de formación, que es la animadora de todas estas conferencias, veíamos que a lo mejor es demasiado tema, y entonces vamos a tomar esta noche las 3 primeras. ¿Quiénes son Conchita y Félix? ¿Cómo se dio este encuentro en Conchita y Félix? Impresiones en Conchita y Félix de este encuentro. Y para el jueves 13 de febrero, o sea, de pasado mañana, al siguiente jueves, vamos a tomar la segunda parte para no maltratar un tema que es realmente muy importante, para que nosotros, la comunidad de Santa Tere, vaya como aprendiendo de los que son animadores de la espiritualidad de la cruz que el Señor escogió, Conchita, Félix, y los que el Señor va poniendo, como por ejemplo el beato Moisés Díaz Serafín. Al conocerlo se conoce la espiritualidad de la cruz para aprender a vivirla en primera persona. Empezamos. El primer punto, y van a ser flashazos. ¿Quiénes son Conchita y Félix? Conchita Cabrera de Armida nace en San Luis Potosí el 8 de diciembre de 1862 de una familia acomodada, sobre todo de parte de la mamá. Eran dueños, poseedores de varias haciendas importantes en el centro del país, y digamos la familia, además de estar acompañada
muchos valores. Por ejemplo, la mamá de Conchita educa a sus hijos a que no se encierren en su bienestar, sino que los lleva con familias pobres para compartir algo de lo que tienen, incluso atender enfermos, además el amortajar difuntos. Entonces es un fogueo de la caridad la que se está dando en la familia de Conchita. A ver, sí. Algo pasa aquí en el micrófono de Diadema. Sí, lleva a Agustín, padre. ¿Cómo? Lleva a Agustín a checarlo. Ya, padre. Ok, perfecto. Entonces decíamos que sobre todo la mamá de Conchita educa a sus hijos a que salgan fuera de sí, de la comunidad, del ambiente bienestante que tenían. El papá de Conchita, cuando ella tenía 6 años, en el ambiente de las haciendas era importante el caballo, y cuando tenía 6 años el papá la sube a un caballo que se asusta, empieza a reparar y tira a Conchita, y entonces sin melindres el papá le da un vaso de agua a Conchita para el susto y la vuelve a subir al caballo. Y Conchita dice que no solo le perdió el miedo a los caballos, sino que les gustó y llegó a manejarlos con mucho estilo. La admiraban por eso. Por ser una familia bienestante, tienen muchas relaciones sociales, y cuando ella cumple 13 años empieza a participar en bailes, en cenas que a ella como que no le gusta, porque desde los 8 años nuestro Señor se le empezó a manifestar, y entonces ella prefería estar en la paz, en la tranquilidad, y por los compromisos de la familia tenía que participar. Por ejemplo, en La Lonja era un club muy exclusivo, y participar en cenas y bailes, y por ahí un hermano de Conchita le hizo un poco el favor a un regio, Francisco Armida, que la familia se había venido de allá de Monterrey, una familia modesta, de muchos valores, pero económicamente modesta. Lo presenta el hermano de Conchita allí en La Lonja, y ya pasa, se empieza a relacionar, conoce a Conchita y se enamora de ella. Y cuando Conchita tenía 15 años, se le declara, le dice, y hace un chantaje franco, que si no la acepta como novio va a sufrir mucho. Y Conchita le dice, no sufras por tan poco, te acepto como novio. Y ahí empieza un noviazgo de 7 años. Y en 1884 se casan. Tienen 9 hijos. Pancho
es como muy discreto con todas las penitencias que Conchita tenía, etc. Nunca se enteró porque mantenía una cierta distancia y mucho respeto, ¿verdad? El día de la boda, Conchita le dice a Pancho que no sea celoso. Primero, porque los celos empiezan a matar el amor, y que la deje participar en la misa todos los días y todas sus prácticas religiosas. Y Pancho, muy respetuoso, lo hace. Entonces se casan en 1884 y tienen 9 hijos. Después, en 1893, Conchita conoce al padre Alberto Mir de la Compañía de Jesús, un sacerdote muy preparado que la toma en su dirección espiritual, que le ayuda a superar muchas cosas y organizar su vida espiritual. Incluso le pide a Conchita que lleve la cuenta de conciencia, o sea, cada día llevar el reporte para entregárselo a su director espiritual. Y Conchita mantiene esta costumbre, esta práctica hasta el final de su vida. 66 tomos, como 44,000 páginas, una cosa así. Entonces el padre Alberto Mir le ayuda mucho. Conchita en las haciendas veía cómo a los animales, al ganado, los marcaban con el fierro del dueño para que no se los robaran. Y entonces ella se le empezó a meter la idea de marcarse para el signo de pertenencia de Jesús. Y el 14 de enero de 1894, después de muchas insistencias de ella, el padre Alberto Mir le da permiso de marcarse el JHS, Jesus Hominum Salvator, Jesús Salvador de los hombres. Entonces le da permiso de marcárselo con navaja y luego cauterizado con un hierro caliente. Después de hacerlo, Conchita no le pide al Señor: hazme más santa, hazme más caritativa, más buena, sino que se identifica con la preocupación de Jesús y le grita desde su corazón: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Y con ese gesto del monograma en su pecho, según le dice Jesús, nacieron las obras de la cruz. Ese 14 de enero de 1894. Por diversas circunstancias, la familia de Pancho, Armida y Conchita se traslada a la Ciudad de México en 1895, y allá, en ese mismo año, Conchita, ayudada del padre Mir, funda el Apostolado de la Cruz, que es la primera de las 5 obras de la cruz para todas personas que quieran vivir la espiritualidad de la cruz. 2 años después, en 1897, funda a las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, que son contemplativas y cuyo objetivo es ofrecerse por la santificación de los sacerdotes. En 1895 el apostolado, en el 97 las religiosas de la Cruz. En 1901 muere Pancho Armida y Conchita queda viuda a los 39 años con 8 hijos
uno de ellos se había muerto en San Luis Potosí. Entonces se le mueve el tapete a Conchita. En 1903 es el encuentro con el padre Félix. Ese es algunos flashazos de quién es Conchita. Ahora vamos con el padre Félix. El padre Félix de Jesús Roger nace en Meilot, en la Auvernia en el corazón de Francia, una zona de gente muy creyente y comprometida. Ahí nacen las primeras cruzadas para rescatar la Tierra Santa del poder de los musulmanes. Y él se sentía ufano, soy auvernés de pura sangre. Nace el 17 de diciembre de 1859, 3 años antes de Conchita. Sus papás fueron María Luisa Olanier y Benedicto Roger. María Luisa Olanier era hija única de Pedro Olanier y estaba interna con las monjas josefinas y le empieza a nacer la inquietud de la vocación religiosa. Se lo comparte a una amiga y esta amiga imprudente va y se lo comparte a don Pedro Olanier, el papá, y la saca rápido del internado y empieza a ver cómo casarla. En ese tiempo los papás se ponían de acuerdo en el casamiento de los hijos y le echa el ojo a un joven de la familia Roger, a Benedicto, que es muy trabajador, muy honrado, poco religioso, y entonces arreglan el matrimonio, se casan en enero de 1859 y el 17 de diciembre nace Félix. Muy trabajadores, muy organizados, se comprometen a comprar una hacienda, una señora hacienda, Les Îles, las islas que habían sido de unas monjas, y pagaron a unos 10 años de plazo 300,000 francos oro. O sea, era gente muy trabajadora y terminaron de pagarlo antes. Les Îles, para el padre Félix, ahí pasa su infancia y su primera juventud. Como no había ahí escuelas, lo mandaban de interno. Entonces las vacaciones siempre fueron ahí en Les Îles, que el padre Félix tiene un recuerdo muy memorable de todo esto. En particular, estando en 1878 en Le Puy, una ciudad de Francia, en el seminario de la Cartuja. Esos seminarios se utilizaban no solo para preparar a los que aspiraban llegar al sacerdocio, sino era para todos, era un poco la secundaria y algo de prepa por ahí. Y en ese 1878, estando el padre Félix ahí, el monseñor Eloy, un obispo de la Sociedad de María, se presenta ahí a motivar, a platicar de las misiones en Oceanía. Él decía: yo ya estoy viejo y enfermo, y estoy dedicando los últimos tiempos de mi vida a buscar relevos. ¿Quiénes de ustedes quieren ser mis relevos en Oceanía?
director espiritual, que era director también de María Luisa, su mamá, trató de disuadirlo, le dijo: mira, fue una cosa impulsiva, viste que nadie se apuntaba y por pena con el obispo lo hiciste. No, él se mantiene, y unos meses después, en ese 1878, entra al noviciado de la Sociedad de María. Ahí, unos meses después de haber entrado, le aparece un problema, una artritis en la muñeca de la mano derecha, que las curaciones que le daban los médicos, salvajes, dolorosísimas e inútiles, estaba a riesgo de perder la mano. Sus sueños de ser misionero en Oceanía se empiezan a tambalear, y los superiores también ven así con un poco de prudencia la situación. Pasa el tiempo del noviciado y, por ser buen religioso, los superiores lo admiten a la primera profesión religiosa, pero con el pendiente la preocupación, ¿verdad? En 1882, estando en Toulon, María Luisa Bolanier era cooperadora salesiana, o sea, le ayudaba a don Bosco y todas las obras de los salesianos, y se enteró que don Bosco, que tenía fama de santo y que hacía milagros, escribió a María Luisa 2 cartas, una para el superior de Félix, para que le consiguiera una cita con don Bosco, y otra para don Bosco, en donde le pedía que bendijera y curara a su hijo para conservar su vocación sacerdotal. Se da esto, y en la entrevista que Félix tiene con don Bosco era un agente de gran carisma, muy sencillo, sin protocolos. Le empieza a preguntar, le dice: oye, ¿ya hiciste votos perpetuos? Y Félix le dice: no, pero amo mucho a mi congregación, porque por ahí se oía que a veces don Bosco ponía como condición de curación que entraran con los salesianos. Don Bosco se sonríe y le dice: arrodíllate. Le impone las manos durante algunos minutos, orando sobre él, y Félix siente la curación. El mal se detiene, pero el dolor lo va a acompañar toda su vida. Para esto, cuando empezó a fallarle la mano derecha, Félix empezó a usar la izquierda y llegó a ser ambidextro, incluso para hacer dibujos y todo eso. Se queda así curado, y se despeja la amenaza de no ser misionero en Oceanía. 2 años después de la curación de don Bosco, lo mandan a Barcelona en el 84 para cursar la teología. Ahí, en la teología, él, por su empeño personal, dedicándose mucho a la Sagrada Escritura, los superiores le piden que sea maestro de Sagrada Escritura, y lo hace durante 8 años con sus compañeros. En 1887 es ordenado sacerdote, y luego, en 1895, el padre Martín, Antonio Martín, el superior general, lo manda junto con otros maristas a Colombia como misionero, y allá está 6 años, y en 1901
guerra civil entre conservadores y liberales, que no se veía por dónde, el superior general retira a sus maristas y al padre Félix lo manda a la Ciudad de México como superior y párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en el centro de la Ciudad de México. Esto fue en febrero de 1902. Y en febrero al año de 1903 es cuando se da el encuentro con Conchita. Entonces, ¿quiénes son Conchita y Félix? El primer punto. El segundo punto, ¿cómo se dio este encuentro? Algunas circunstancias particulares en Conchita y en Félix. En Conchita, una amiga le dice el día 3 de febrero de 1903, la víspera del encuentro, le habla del superior de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes como un sacerdote de muy buen espíritu, muy virtuoso y de una predicación sólida. Entonces a Conchita se le antoja irse a confesar con el padre ese, no sabía ni el nombre. El día 4, muy temprano, se va al centro Conchita a comprar una medicina porque una de sus hijas estaba enferma, y luego, sin darse cuenta, el tranvía donde venía se para y ella automáticamente se baja justo frente a la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes y dice: ¿qué hago? No, dice: es un abuso del sacramento, me confesé hoy a las 7 de la mañana en Santo Domingo. No, pero entonces está en esa lucha, dice: bueno, para quitarme los escrúpulos me voy a confesar con el superior. No sabía ni el nombre. Toca el timbre y el sacristán le dice: ¿qué se le ofrece, señora? Dice: quiero confesarme con el superior de la comunidad. Entonces ya la lleva al confesionario y le dice: aquí confiesa, sí, aquí confiesa. Y luego va con el padre Félix y le dice: hay una señora que quiere confesarse con usted. Y se preguntó por mi nombre. Dice: no, que quiere confesarse con el superior. Y entonces el padre Félix se pone la sotana, la estola, baja y se ve el encuentro. Eso es de parte de Conchita. De parte del padre Félix, a finales de enero de 1903, él hace una novena al Espíritu Santo para que le manifieste un camino de mayor perfección. Aunque sus hermanos, los padres maristas, lo consideran un religioso fervoroso y edificante, él se siente, no se siente satisfecho. Entonces empieza esa novena al Espíritu Santo para que le manifieste un camino de mayor perfección. El día 4 estaba terminando esa novena. Luego, en varias ocasiones, intentó salir para tratar algunos asuntos y se entretuvo hasta que el sacristán le dice: padre, una señora quiere confesarse con usted, y se baja y la confiesa. Ahora, el punto 3. Ya vimos quiénes son Conchita y Félix a grandes rasgos, cómo se dio este encuentro providencial y fecundo
en Conchita y en Félix. Ahora vamos a ver las impresiones de este encuentro en Conchita y en Félix. Le pido a Anita Medina que nos lea las impresiones. A ver, además del microfonito para la transmisión, puede usar ese. Yo me arrodillé a esperar. Llegó el Padre y apenas pude verlo. Me confesé y sentí un impulso extraordinario para abrirle mi alma, para hablarle de la cruz. Oh Dios mío, yo veía, yo sentía el repercutir de mis sentimientos en su alma. Veía cómo le penetraban hasta el fondo mis palabras, que entonces creo que no eran mías, porque yo me oía hablar con un fuego, con una facilidad, con algo muy grande que no era mío. Era la palomita divina. Le hablé de las obras de la cruz y lo sentí enamorarse de ellas. Yo vi en fondo su alma y sus actuales impresiones. Desde luego sentí que aquella alma daría mucha gloria a Dios en sus obras. Lo sentí, en fin, herido por la cruz, herido en lo más hondo de su alma. Le hablé del oasis y me preguntó que si había para hombres. No hay para hombres, le contesté, pero lo habrá. 2 horas y pico duró este primer encuentro. Ya lo habré cansado, Padre, le dije varias veces, y me contestó, a mí no me cansa hablar de Dios. Hablamos de penitencias, y en el acto me ofreció hacer algunas por las obras de la cruz. Lo sentí impresionadísimo, sumamente tocado en lo más vivo del corazón. El Padre Félix me pidió mi dirección para ir a recoger esa tarde el libro sobre el apostolado de la cruz que yo le prometí, porque quería establecerlo en su parroquia. Yo me resistía a darle mi dirección, pero como él insistía, al fin se la di, pero me equivoqué en el número. Al terminar, salí de la iglesia admirada de mí misma al ver el fuego que el Señor había puesto en mis palabras. Estaba segura que el Padre Félix había sido tocado por Dios en lo más hondo de su alma y que le daría mucha gloria con sus obras. Nunca había encontrado una materia tan dispuesta, una correspondencia tan pronta, un poder de la gracia tan grande. Sentía yo que acababa de nacer una nueva alma para las obras de la cruz. Impresión.
Impresiones en el Padre Félix. La señora se arrodilló, se confesó brevemente y se puso a hablarme. Luego comprendí que veía claro en mi alma. Habló 2 horas seguidas y tan hermosas cosas. De su conversación exhalaba como un perfume de pureza extraordinaria. Tuve la curiosidad de mirar por los agujeritos de la rejilla. Mientras hablaba, sus labios me parecían como 2 hojas de una flor de azucena. Esta comparación se me imponía. Es imposible figurarse elocuencia más persuasiva y más amable a la vez. Es una sonrisa constante. Todas sus palabras están impregnadas de humildad, sencillez, de mansedumbre y al mismo tiempo llenas de amabilidad. El Señor dice, el Señor ha dicho de usted, etc. Estas palabras me caían como extrañas, pero no me entró nada de duda. Padre, hágase santo, me repitió muchas veces, y como que cada vez me entraban más ganas. Lo que me impresionó de todo esto fue que sin haberme conocido nunca, comenzó a hablarme de mi alma, segura de sí misma y como si Dios la impulsara, diciéndome lo que en mí no le gustaba al Señor y algunas otras cosas que le gustaban. Sentí en mi alma claramente la verdad de lo que me decía. Me descubrió todos los pliegues y repliegues de mi alma, las gracias que yo había recibido, los abusos que de ellas había hecho. Me reveló mis pensamientos y me dijo que era necesario salir del letargo espiritual en el que me encontraba y darme decididamente al servicio de Dios mediante una vida nueva. Yo estaba admirado, estupefacto, indeciblemente conmovido, porque me habló de cosas que solo Dios y yo conocíamos. Luego comenzó a hablarme de las obras de la cruz, del apostolado de la cruz para todos los fieles y de las religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús, contemplativas que adoran al Sacratísimo Sacramento día y noche y ofrecen su vida por la Iglesia, especialmente por los sacerdotes. Entonces le pregunté, ¿hay una congregación de hombres? Y ella me respondió, no, Padre, pero la habrá. Me dijo y me repitió, Padre, hágase santo. Le pido que haga oración y penitencia por las obras de la cruz. Me dijo que durmiera en el suelo, en el piso, pero cobijándome bien, que me levantara en medio de la noche para orar en espíritu de reparación y dar consuelo a nuestro Señor. Cuando terminé de confesarla, subí luego a mi celda, cerré la puerta conmovido, impresionado. No tuve ganas de comer. Esta conversación me abre hacia horizontes nuevos, como si de repente me hubiera cambiado la vida. Santa Elena encontró la cruz de Cristo en Jerusalén. Yo la he encontrado hoy, una cruz radiante, transfigurada por la luz del Espíritu Santo, una cruz que no es escándalo ni maldición, una cruz que ni siquiera es expiación por los propios pecados, sino una cruz que es comunión con Cristo y redención de los hombres. Señor, hago los votos de siempre padecer por las almas y hacer siempre lo más perfecto, sellando mis actos con la cruz. Gracias,
Vamos a comentar algo de las impresiones, sea de Conchita que del padre Félix. Conchita, ella dice, pues yo iba a confesarme a la mejor, en el fondo, con la intención de ver qué podía hacer en relación con el padre Félix en cuanto a las obras de la cruz. Entonces, pero ella misma se sorprende, dice, me confesé rápido y luego un fuego que no era mío, que era de la palomita divina del Espíritu Santo. Empecé a hablarle de Él, de las cosas que nuestro Señor me decía de Él, las que no le gustaban y de las que le gustaban. Dice, yo sentía que mis palabras iban calando profundamente en su ánimo y lo sentí profundamente tocado, ¿verdad? Varias veces, dice, le pregunté, ya lo habré cansado porque empezaron a las 10 de la mañana y terminaron después de las 12. Ya lo habré cansado, Padre. Y él me respondía, a mí hablar de Dios no me cansa. Y entonces estuvo como ese diálogo y Conchita percibiendo los efectos de sus palabras que no eran de ella, sino del Espíritu Santo. Por su parte, el padre Félix, que había terminado esa novena del Espíritu Santo para que le mostrara un camino de mayor perfección, lo va viviendo justamente en este encuentro providencial con Conchita y va como descubriendo que las palabras de Conchita no son de ella, porque le toca aspectos de su vida que él sabe que es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, le dicen que es urgente que salga de ese letargo espiritual en el que se encuentra. Coincide justamente con lo que el padre Félix sentía de su vida y por eso empieza la novena del Espíritu Santo para que le mostrara un camino de mayor perfección que aquí en este encuentro se está manifestando. Y lo mismo se interesa por una congregación de Conchita le habla del apostolado de la cruz, la primera obra fundada para toda persona que quiera vivir la espiritualidad de la cruz, y luego las religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Pero dice, y hay una obra igual para varones. Conchita le dice, no, pero la habrá. Y con todo esto, el padre Félix termina pero hay una cosa que para el padre Félix es clave. Le empieza a hablar de cosas que solo Dios y él conocían. Eso es como la demostración de que las palabras de esa señora que no conocía el nombre le estaba diciendo. Y entonces, por eso dice que cuando subió a su cuarto, se le quitó el hambre, se le movió el tapete, sintió que era una respuesta a su novena al Espíritu Santo. Y luego dice una cosa bien bonita del padre Félix. Santa Elena descubrió la cruz de Cristo en Jerusalén. Santa Elena, recordemos,
y pone cada una de las cruces delante de la caja de muerto, y cuando pone la cruz de Cristo resucita el muerto. Entonces, es la tradición, ¿verdad? Es a lo que se refiere el Padre Félix, que Santa Elena encontró la cruz de Cristo en Jerusalén. Y él la acababa de encontrar hoy, una cruz no de ignominia ni de expiación de pecados, sino una cruz luminosa, llena del Espíritu Santo, la cruz del apostolado. Luego, la parte final, lo que comenta Conchita, que le ofreció un libro sobre el apostolado de la cruz, porque el Padre Félix quería implantar el apostolado de la cruz ahí en su parroquia, ofreció dárselo, y el Padre Félix le pidió su dirección, y ella se resistía a darlo, pero insistió tanto que se la dio, pero se la dio con el número equivocado, calle de Alzate, X número, en Santa María la Ribera. Yo creo, esta es interpretación joaquiniana, que no se equivocó, sino que se la puso más difícil al Padre Félix. Y ahí el Padre Félix quedó de estar a las 3 de la tarde en su casa a recogerla. No sabía ni el nombre. Llegó a la dirección que le dio, pues no, aquí no vive. Empezó a preguntar casa por una señora viuda con muchos hijos, hasta que en alguna parte le dijeron: mire, yo creo en esa casa, adelantito, ahí vive una señora que tiene muchos hijos y creo que es viuda. Y ahí estaba. Entonces, ahí empieza con Conchita y con el Padre Félix como el proceso de asentamiento del encuentro providencial y fecundo que fue ese 4 de febrero. Y yo aquí le dejaría, y repito, para no maltratar, el cuarto punto. El primero fue quiénes son Conchita y Félix, cómo se dio este encuentro en Conchita y Félix, y luego impresiones de Conchita y de Félix en este encuentro. Este cuarto punto es la dimensión de fecundidad proveniente de este encuentro providencial, que, como decía, lo vamos a dejar para el jueves 13 de febrero, o sea, de pasado mañana, en una semana. Al final, a la salida, van a estar ofreciendo 2 libros de Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa. Él estuvo en el noviciado nuestro. El maestro de novicios fue el Padre Félix, y por ser hijo único cuando murió su mamá, él se salió, era de San Luis Potosí, se incardinó en la diócesis de San Luis, se ordenó ahí, pero digamos, tiene como el perfil muy de los misioneros del Espíritu Santo. Conoció al Padre Félix y a Conchita y escribió 2 libros, Yo soy Conchita y Yo soy Félix. Tiene una pluma muy ágil, muy agradable y muy profunda. A la salida, como les digo, se les va a ofrecer. Es gratuita la impresión esta.
conviene no solo llevarte libro, sino leer las 5 primeras páginas y yo te aseguro que vas a quedar picado con el estilo y el contenido de cada uno de los libros. Termino dando la bendición del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para que el Espíritu Santo nos ayude a recoger algo de este encuentro providencial de Conchita y Félix, y que nosotros tratemos de que nuestros encuentros ordinarios de cada día sean providenciales y fecundos. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz, guarde su cuerpo y su alma siempre puros y sin mancha, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy buena noche y muy buen descanso.